para poder hacer esto. Bueno, lamentablemente tenía planificado hacer más de unos 2 ejercicios, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. El tema del ingreso nos resta tiempo, ¿no? Pero no hay necesidad de pare de sufrir. Entonces vamos a al siguiente tema, que es una extensión de lo que hemos visto, ¿no? O sea, en realidad, este lanzamiento parabólico mucha gente le tiene miedo y no entiende. Hay que ver como si fueran dos fenómenos, ¿no? Es lo que llamamos composición de movimientos. Entonces, viéndolo de esa manera, no va a haber problema, ¿no? Es decir, aquí lo que tengo básicamente es gente que está lanzando misiles, los misiles son movimiento parabólico. Ahora, hay dentro de este concepto, hay lo que llamamos misiles intercontinentales, ¿no? Que van a una altura más alta y tienen otro comportamiento, o sea, hay que tomar otros correctivos, ¿no? O sea, si bien el espíritu, la filosofía de trabajo es la misma, pero hay correctivos que tomar, ¿no? O sea, lo que hemos visto siempre aplica a movimientos que son pequeños dentro de la superficie en cuanto a altura, ¿no? Bueno, este es el mejor ejemplo que tengo para ustedes. Ustedes manejan a la perfección el tema de lanzamiento parabólico. ¿Por qué? Porque me imagino que todos ustedes han jugado Angry Birds, ¿no? Angry Birds es esto de acá. A ver, contéstenme, ¿han jugado Angry Birds? Sí, ¿no ve? Todos han jugado Angry Birds, ¿no? No sé. O sea, puede ser que algunos sean muy estudiosos o más bien que les guste mucho el fútbol y no se metan a esto. Para eso es mis respetos y mis felicitaciones, ¿no? Pero es un clásico, Edgar, claro, tienes razón. Es un súper clásico. Cuando éramos niños, Javier, ocha, ¿no? Ya me hace sentir viejo. Claro, claro, claro. Ya me parece que estoy hablando con personas ya bien, con mucho recorrido, ¿no? O sea, cuando éramos niños. Bueno, o sea, yo creo que exacto, Javier, cuando teníamos tiempo. Sí, yo no tengo tiempo, ese es mi pequeña tragedia, ¿no? No logro jugar ni esto siquiera, pero me dan muchos 87 años. Si han jugado esto, saben lo que es Angry Birds, o sea, saben lo que es un movimiento parabólico. Entonces, va a ser un paseo esto, ¿no? Y lo vamos a ver rápidamente. Bueno, en este caso no tiene mucho que ver con movimiento parabólico, pero tenía que llenar este cuadradito, porque la animación hay un lanzamiento parabólico que lo hemos visto ayer, no lo he encontrado, ¿no? Este lanzamiento es de mi ídolo, Evel Knievel se llama, es un norteamericano que salta una cantidad de buses, etcétera, y es un señor muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. A este lado tenemos el tráiler, no tiene alas, es una animación eso, ¿no? O sea, no tiene alas, esa ala le han puesto así después, porque desaparece, ¿ves? Desaparece. Es que le han puesto para que impresione más, ¿no? Se impresione más, pero en realidad lo que yo quiero ver es que está haciendo un lanzamiento, o sea, esto salta y está realizando un movimiento parabólico, ¿no? Aquí tenemos una pista, o sea, esto para mí es totalmente asesino, ¿no? Venir con esa velocidad, o sea, para mí, esto que están viendo para mí sería una pregunta de examen, pero fantástica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona, la plataforma que le va a generar un lanzamiento parabólico se le viene encima, ¿no? Y por más que tenga velocidad cero, le va a generar velocidad. Entonces, es complicado esto para analizar y hacer un ejercicio, pero sería una muy buena pregunta de examen presencial, no de virtual, ¿no? Porque virtual es complicado analizar. O sea, hay poco tiempo, hay poco tiempo. Bueno, esta es la historia del movimiento parabólico. Hemos hablado de que en esta dimensión, o sea, yo puedo trabajar como si fuera un MRU en este sentido y un MRV en Y. O sea, esa es la idea que tienen que ustedes incrustarse, ¿no? Entonces, nuevamente en este punto, que es el punto de máxima altura, ¿qué es lo que tengo? Que la velocidad de Y es cero, como hemos hecho en lanzamiento vertical. Este punto es crítico para hacer los ejercicios, exámenes, para hacer las fórmulas, y además este punto, si estoy lanzando en forma simétrica, es el punto es el tiempo de vuelo medios. O sea,
Esta parte de acá es un espejo del lanzamiento que estoy haciendo, ¿no? Yo puedo dividir siempre un lanzamiento parabólico en dos. Y voy a tener esta parte, que es la que llego, y esta parte que es el espejo. La única diferencia que hay es que esta velocidad que está yendo con este sentido va a llegar con el sentido contrario. En el eje Y vamos a estar con esta velocidad en el lanzamiento, y en la llegada vamos a estar con el mismo valor de la velocidad, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, ojo, que mucha gente se confunde, ¿no? Y aquí trabaja con el mismo valor y el mismo signo que esta velocidad. O sea, si bien en módulos son iguales, en sentido son diferentes, ¿no? Y la parte que a mí me duele, y bueno, tal vez no a todos, es jamás de los jamases salimos de cero, ¿no? O sea, porque nadie puede avanzar nada desde ese punto, a no ser que se vuelva una partícula, ¿no? O sea, que este señor se vuelva una partícula y se ponga en ese punto. Nadie puede lanzar de ese punto. Siempre tenemos que una altura inicial y una llegada inicial, en este caso, ¿no? Dos personas que están jugando béisbol, digamos, lanzan el balón. Lo que no cambia nunca es que la velocidad Y en el punto de máxima altura es cero, ¿sí? Eso es lo que hay que tomar en cuenta en este tema, ¿no? Y obviamente voy a tener ángulos. Si está acostado, si estás acostado, no tienes cuerpo, ¿no? No tienes, y vas a lanzar siempre un proyectil estirando tu mano, y cuando el proyectil salga de tu mano va a tener una altura, que va a ser, no sé de cuánto es el brazo de cada uno de ustedes, o sea, un medio metro o algo así. Entonces, la verdad que vamos a salir de esa altura, ¿no? De medio metro. Pero digamos que tenemos que seguir. Si cavas un pozo y te metes ahí bien, Javier, me gusta esas tus observaciones. El problema es que el verdadero lanzamiento, punto de lanzamiento, está dentro del pozo, ¿no? Ahí tendríamos que más bien tomar en cuenta que estás saliendo de menos metros, ¿no? O sea, si te ubicas, Javier, cavas el pozo y tú lanzas, pero digamos que tu brazo llega en el cero, dices, ¿no? No sé, o sea, podría ser, ya, para no pelear, Javier, para no peleamos hoy día. Es un día hermoso, jueves. Mañana viernes ya el cuerpo lo sabe. Ustedes ya lo saben también, como me han dicho que ya han pasado muchas historias. Bueno, algo que me gusta mucho es, hay que tomar en cuenta, ya sea que es una caída libre o un lanzamiento parabólico con un ángulo muy grande o un ángulo. El tema es el tiempo de vuelo es el mismo. O sea, eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, este es otro tema que ayuda a la resolución de ejercicios, ¿no? Tener este concepto les va a ayudar mucho, ¿no? Luego tenemos esto, ¿no? Que el ciclista está saliendo paralelo con velocidad constante a un lanzamiento parabólico. Y lo que nos muestra es que la posición en X está con la misma posición que la bicicleta, ¿no? La motocicleta, etcétera. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en este eje es constante. Es un MRU y punto, ¿sí? Ahora tenemos el Angry Birds, donde tenemos la posibilidad bien interesante de chocar esto o lanzar con mucha fuerza y matarlo al chancho, no sé, a este personaje. Nunca he jugado Angry Birds, la verdad. Bueno, unas 2 veces en mi corta historia, en mi vida. Mi historia es corta en relación a la de ustedes y repetitiva. Bueno, entonces, este es el lanzamiento vertical. Y en ese punto, como que se detiene, porque la velocidad, bueno, no se detiene, pero en Y la velocidad es cero, ¿sí? Y ese es el punto que más nos interesa, ¿no? ¿Qué datos adicionales tenemos? La altura máxima, el desplazamiento máximo. Eso son las características de un movimiento parabólico, ¿no? Que no tenemos que perder, que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, esto es lo que dice Javier, ¿no? Que lanza, digamos, desde acá y como sigue hasta acá, o sea, ¿qué pasa con esta parte del lanzamiento? O sea, yo tengo esas dudas, ¿no? Y les comento cómo yo trabajaba. Calculaba hasta acá, digamos, la velocidad final, y de aquí lo lanzaba de nuevo, ¿no? Uno siempre comete errores, ¿no? Cuando está así empezando a estudiar. No hay necesidad de hacer eso, porque este lanzamiento parabólico, como les digo, va desde aquí hasta el infinito. Si no hay límites, va a ir cayendo, ¿no? Hasta el fin del universo.
Algo que es importante, que lo hemos visto ya en algunas de las anteriores clases, es si no trabajamos con partículas y trabajamos acá con un martillo, imagínense que aquí hay una pared, así aquí una pared que llega hasta acá. Entonces viene el martillo y ¡chan! Se choca, ya no termina su parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es una partícula, es un cuerpo rígido. Entonces, no pierdan detalle de eso. O sea, algunas veces algún docente trae un ejercicio así. Y si la comisión que hace los exámenes no lo filtra, están ustedes en problemas, ¿no? Porque les va a llegar un problema así de un martillo, pero no es el caso, ¿no? O sea, no es el caso, ¿no? Muy raras veces han llegado problemas, digamos, de sistemas no inerciales, y alguna vez ha llegado un problema así de cinemática con un cuerpo rígido, ¿no? Y creo que sí se filtró, creo que sí se filtró. Y luego, o sea, no, bueno, ustedes no, la mayor parte de los alumnos no pudieron resolver, pero el problema es que después nos llegó la huasca a nosotros, ¿no? Porque no, ¿cómo vamos a dejar pasar un ejercicio que sea de cinemática del cuerpo rígido, ¿no? Nada que ver. Bueno, básicamente, ¿qué es el movimiento parabólico? Está compuesto por dos movimientos, MRU en X, MRV en Y, ¿sí? Es un movimiento vertical, ahí entra en juego la aceleración de la gravedad, ¿no? Y tengo que es un movimiento vertical y horizontal, es un movimiento compuesto, y el movimiento horizontal, tengo directamente que no hay aceleración, esto está equivocado por si acaso, no hay aceleración. Está mal, mil disculpas, no logré revisar esta, se me fue, no tomen en cuenta esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo del correcaminos y el coyote, y aquí siempre ellos, ¿no? Salen al vacío y empiezan a caminar. Está bien para las películas, pero no ocurre eso, ¿no? Bueno, la gravedad, 9.8 en metros sobre segundo, 9.81, CGS 9.81, en inglés 32 pies. O sea, les podría llegar el ejercicio en unidades inglesas. Yo soy enemigo de eso, ¿no? Porque no tiene sentido. O sea, es generar un grado de complicación innecesario. Para mí, ¿no? A mí no me interesa que sepan factores de conversión, sino que sepan movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, pero yo soy un soldado más, no tomo decisiones, ¿no? Aquí lo que me gusta de esto es que las chicas ya saben jugar fútbol, ya juegan fútbol, ¿no? En nuestros tiempos era sacrílego ver una chica que juegue, o sea, es parte muy importante de la apertura, ¿no? De que las mujeres se integren a todas las actividades y no tengan ningún tipo de discriminación. Por eso el lado me parece muy bien. Bueno, aquí tenemos el lanzamiento vertical, que siempre lo voy a poder tomar en cuenta como es un movimiento en el plano, como una composición de vectores. O sea, no lo puedo detener, pero si se fijan acá, el vector que está en el eje Y está en cero, ¿no? En este punto, está en cero, ¿no? Y luego baja con el sentido diferente, ¿no? O sea, el sentido opuesto, ¿no? Eso no deben olvidarse jamás en un movimiento parabólico. Bueno, ¿qué conceptos diferentes encontramos acá? Primero que tenemos que tener un ángulo de elevación, ¿sí? Eso es sumamente importante. Luego que tenemos que tener alcance horizontal y vertical máximo, ¿no? Eso lo vamos a lograr variando el ángulo, ¿no? O sea, el ángulo es fundamental para ese tema. Bueno, tenemos que tener conceptos de velocidad inicial, vertical y horizontal. Podemos tener ambos. El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de vuelo es tiempo de subida más tiempo de bajada. Generalmente hay simetría, ¿no? Generalmente hay simetría y sí se da esto, ¿no? Sí se da. Entonces, en este caso, cuando lanzo desde este lado, lo que pasa es que tengo, si no tendría gravedad, yo lanzaría así, pero como hay gravedad, entonces esto va cayendo definitivamente, ¿no? Y si no tendría velocidad inicial, aquí esto caería, sería una caída libre. Saldría de aquí y caería directamente, ¿no? El mejor ejemplo para lanzamientos parabólicos, básquetbol, ¿sí? En realidad todos los deportes, fútbol, todos, ¿no? Todos los que trabajen con pelotas, pelotitas. Entonces, el básquet, el bowling, no le veo mucho, la verdad, pero sí el tema de salto alto,
El golf también. Impresionante los lanzamientos en el golf. Bueno, hay que analizar el movimiento parabólico en los ejes rectangulares, en el eje Y, en el eje X, y luego nuevamente ir estudiando. O sea, cada lanzamiento de jabalina, por Dios, gracias. Lanzamiento martillo, ¿qué más tenemos como ejemplos? A ver, lanzamiento de cohetes, ¿qué más? O sea, bueno, todas las películas de guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, claro, el lanzamiento de Balaguer también tienes razón. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ese movimiento era... ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes bombardeaban a Inglaterra y la estaban devastando. Pero iban en sus aviones y luego poco a poco los ingleses rearmaron su fuerza aérea y ya no podían llegar. Los mermaban a los que iban a bombardear. Entonces empezó a sacarse el concepto del proyectil B2, ¿no? Los misiles B2. Y estos misiles empezaron a ampliarlo y lograron que pase el Canal de la Mancha, que es básicamente la diferencia que hay, ¿no? Entonces, desde Alemania empezó a bombardearlos a Inglaterra sin tener que viajar, ¿no? Pero ese es en la guerra ha usado, ¿no? Desde Juana de Arco, vean esa película, es un buen ejemplo de momentos parabólicos, ¿no? Bueno, los componentes de la velocidad, ¿no? En este tema siempre vamos a trabajar, como tenemos una velocidad y un ángulo, entonces estamos hablando de un vector. Ese es el módulo del ángulo, el v sub 0, y el ángulo es con el que vamos a hacer la descomposición, ¿no? O sea, siempre vamos a trabajar la descomposición en los movimientos. Entonces, esta parte es fundamental en la parte de entender el concepto de las fórmulas de movimiento parabólico. Es decir, donde yo veo velocidad en X, tengo que poner esto, reemplazar esto, ¿no? Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Cuando veo velocidad inicial en Y, eso es lo que tengo que trabajar, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Luego, lo que voy a decir es que la velocidad en Y es igual al seno. Bueno, esta es la fórmula que teníamos antes, es que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿no? ¿Por qué pongo gravedad? Porque estoy hablando de movimiento MRV, ¿sí? Entonces, aquí, donde había dicho que pongo la velocidad inicial, tengo que poner velocidad inicial por el seno del ángulo, o sea, de rigor. Si me olvido de hacer esto, estoy perdiendo el ejercicio, estoy perdiendo puntos, ¿no? En este caso, esa es la fórmula de altura máxima. Luego vamos a vamos a obtener, o sea, algunos agarran, no, me he aplazado, ¿por qué? Porque no sabía las fórmulas. Sí, bueno, eso era en un examen presencial. En un examen virtual ustedes tienen las fórmulas, ¿no? O sea, un papel y nadie les está controlando, o sea, más bien. Pero eso, cuando ya entran a la universidad, los exámenes son diferentes, no son con cámaras, o sea, ahí sí se los controla, ¿no? Entonces, pero ustedes ahorita pueden en el examen, o sea, no los quiero incentivar, ¿no? Porque en algún momento de la vida se va a dejar a la virtualidad y van a tener que dar el examen. Y si, digamos, no se acuerdan esa fórmula, están en problemas, pero no hay necesidad de acordarse, porque definitivamente yo lo que puedo hacer es reemplazar, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El tiempo de vuelo, ¿no? Lo que hago es tengo esta fórmula y el tiempo es esto y reemplazo eso y lo logro, ¿no? Entonces, logro llegar a la fórmula del tiempo de vuelo, que va a ser igual 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad, ¿sí? Y ese es el tiempo de vuelo. En realidad, a mí me interesa más que el tiempo de vuelo medio, que sería poner un 2 acá, y sería v sub 0 por el seno del ángulo dividido la gravedad. Entonces, con ese tiempo yo voy a calcular la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo logro esa fórmula? Podemos analizar acá. Esa es la fórmula de la velocidad y lo que hago es analizo eso
cuando la velocidad es igual a cero, ¿sí? En el punto medio de la parábola, despejo t, que sería velocidad inicial por el seno del ángulo, y eso lo reemplazo directamente, bueno, ya lo trabajo, ¿no? Porque ese es el tiempo, lo despejo y ese es el tiempo de vuelo medios. Es el punto, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo la parábola y en la mitad de la parábola la velocidad de I es cero, ¿sí? Es el punto máximo, la altura máxima. Hago eso, pongo cero acá y despejo tiempo y saco que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. Que es, ahora, el tiempo de vuelo total es multiplicar por 2, ¿no? Es esto, 2 veces, ¿no? En algunos casos sirve, en otros no sirve, o sea, pero están viendo que lo sacamos en un 2 por 3, o sea, yo trabajo con esta fórmula de velocidad final, en velocidad inicial, es lo que hemos dicho en el anterior, la transparencia, tengo que poner velocidad por el seno del ángulo, ¿no? Esa es la velocidad inicial. Entonces, haciendo eso, saco el tiempo de vuelo, ¿no? El alcance del proyectil, se hace algo parecido, ¿no? En realidad, lo que se hace es trabajo con el tiempo de vuelo. Este es tiempo de vuelo, ¿no? Esta fórmula está incompleta. ¿Por qué? Porque yo tengo que reemplazar tiempo de vuelo acá. A ver, hagamos ese ejercicio, porque si no vamos a dejar, ese concepto no va a quedar flotando. A ver, voy acá. ¿Cuánto hemos sacado de tiempo de vuelo? ¿Se acuerdan? ¿O tienen una memoria frágil como la que yo tengo? Eso hemos sacado acá, ¿no? En la anterior. O sea, no podemos olvidarnos. No. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces b sub 0 por el seno del ángulo dividido g. Entonces, todo esto lo tengo que reemplazar acá. Donde dice tiempo de vuelo, voy a reemplazar eso, ¿no? Y voy a sacar eso. Lo vamos a ver con calma en la parte ya de ejercicio, ¿no? Luego, haciendo de esa forma, bueno, aquí lo han hecho, ¿no? O sea, sale 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo del seno del ángulo. Si este 2 yo lo traigo a esta partecita, este es el ángulo de dos tetas, es la manera que se trabaja, ¿no? Entonces, vamos a ver si hacen eso más. Exacto, ¿no? Entonces, el desplazamiento máximo es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Entonces, si yo pongo diferentes valores, por ejemplo, pongo 45 grados, entonces voy a llegar a 90, ¿sí? Seno de 90, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Entonces, ese es, cuando llego a trabajar ese ángulo, ese es el mayor valor con el que voy a trabajar. O sea, es el alcance máximo, ¿no? Entonces, por eso, si una persona sabe física, un arquero sabe física, no va a sacar, pues, con ángulo de 60 grados la pelota, sino va a sacar con 45 grados para tener el máximo alcance y poder meter un gol él mismo, ¿no? Entonces, de esa forma, nos ayuda. Ahora, si yo estoy jugando básquet, no me conviene, tengo que lanzar con otro ángulo, ¿no? Para que entre de la forma más recta. Si no hago eso, va a chocar con el aro. Entonces, tengo que cambiar los ángulos, ¿no? Como ven, nos ayuda en todo la física, nos ayuda en todo. Bueno, en deportes, digamos que tal vez para algunos no sea importante, ¿no? Bueno, y esa es la ecuación que es muy importante porque genera, he visto, digamos, esta es la única que yo asimilaría, a diferencia de tener o sea, yo resuelvo, bueno, perdón que diga yo, con 3 fórmulas, todos los problemas de parabólico, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Les muestro directamente o les he mostrado al principio o no? Creo que no. Entonces, esas 2. Pero esta sí la tomo en cuenta mucho porque ayuda, o sea, saberse esta fórmula ayuda a hacer el ejercicio más rápido, ¿no?
hacerlo más rápido. Y las otras también, o sea, no son despreciables, solamente que, digamos, en un régimen de resolución, sin tener presión de tiempo o examen, entonces, con las tres fórmulas, sacamos todo. Digamos que yo no me acordara el tema de esta ecuación. Lo que hago es, x es igual a b sub 0 de t por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, de esta fórmula de espejo t sería x dividido b sub 0 coseno del ángulo. Y en la fórmula de y lo que pongo es eso, ¿no? Donde veo tiempo, pongo x, o sea, es la fórmula, aquí falta una fórmula, ¿no? Sería, tratemos de ponerla para que quede más claro. Aquí lo que falta es la fórmula de y es igual a y sub 0, que no se lo tome en cuenta, más velocidad en y inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, donde veo tiempo, voy a reemplazar esto. Entonces, velocidad inicial, aquí está velocidad inicial, el tiempo es x b sub 0 coseno del ángulo, y esto es obviamente por el seno, ¿no? Porque habíamos dicho que esa es la velocidad en y, ¿no? Y luego pongo menos un medio de la gravedad por, nuevamente, el tiempo, pero al cuadrado, x al cuadrado, b 0 cuadrado, coseno, o sea, reemplazo eso, ¿no? Despejo de esta fórmula de x y reemplazo en esta fórmula en y, tomando en cuenta que el b sub 0 en x y el b sub 0 en y tienen el coseno y el seno, ¿no? Es lo fundamental, eso. Entonces, haciendo eso y haciendo operaciones, voy a tener acá seno sobre coseno, esta parte de aquí, seno sobre coseno, tangente de x, ¿no? B sub 0 con B sub 0 se cancelan. Y me queda solamente esta expresión. Y en este otro lado, menos un medio de la gravedad, x al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, por lo que aquí no hago casi ninguna simplificación, ¿no? Y esta fórmula es la de la trayectoria, ¿no? Que no toma en cuenta el tiempo. Pero sí toma en cuenta el ángulo, ¿no? Toma en cuenta la velocidad inicial, es esta, toma en cuenta el ángulo. Entonces, con esta fórmula yo voy a poder sacar muchos ejercicios, ¿no? O sea, es importante. Y con todas las que les he mencionado antes, también. Se les voy a hacer un formulario para que lo tengan. Pero como les digo, con las fundamentales, esta es la ecuación de la trayectoria, para que logren verla. Tangente del ángulo, o sea, el ángulo es importante, tengo que tener el ángulo, ¿no? Si no tengo el ángulo, claro que en algún ejercicio me van a poder preguntar el ángulo, pero medio difícil de despejar de acá, ¿no? El ángulo, entonces, el ángulo va a tener que ser data, ¿sí? Pero sí me podrían, digamos, pedir que calcule la velocidad inicial, eso sí es más factible, ¿no? Porque lo podría hacer, pero el ángulo, la tangente y coseno está, o sea, hay métodos, ¿no? Para hacer eso, o sea, con métodos numéricos se hace, por si acaso, sin tener que resolver y querer volverse así, quererse matar por no poder hacer. Entonces, esa es la fórmula de la trayectoria. Pero, está incompleta, ¿sí? Está incompleta. ¿Por qué? Yo en clases presenciales saco la fórmula completa. Esa fórmula está incompleta y les explico por qué. Porque acá no estoy tomando en cuenta el x sub 0. X es igual a x sub 0. Eso no estoy tomando en cuenta. No estoy tomando en cuenta el t menos el t sub 0, que también puede afectar, ¿sí? Puede complicar, bueno, no complicar, sino nos puede ayudar. Y luego aquí y falta el y sub 0, ¿sí? Falta el y sub 0, ¿sí? Entonces, como faltan estos, esta fórmula para mí está incompleta, ¿sí? Esa fórmula está incompleta. Entonces, tarea para ustedes, trabajar, hacer toda esta deducción con condiciones iniciales. Les va a ayudar, porque van a poder ver que trabajando con condiciones iniciales, yo aquí voy a tener y menos y sub 0 es igual a la tangente de x menos x sub 0. O sea, se va a complicar, ¿no?
y este X va a ser X menos X sub 0, etcétera, se va a complicar, pero esa fórmula que está acá es buena si salimos solamente desde el 0, 0. Ya les he explicado, imposible salir del 0, 0, siempre va a haber un metro, medio metro que va, o sea, no hay, ¿no? Lanzamiento, o sea, si yo disparo un cañón, ¿no? Tendría que ser lo que dice su compañero, cavar, imagínense, estoy en una guerra y quiero lanzar del 0, 0 para achuntarle bien al blanco. Ah, la miseria, tengo que agarrar y cavar el rato de la guerra, no puedo, ¿no? Obviamente, en momentos de guerra, o sea, los artilleros, o sea, no son los que toman trago, sino los artilleros, los que hacen, los que lanzan hacen los lanzamientos de los misiles, etcétera, tienen ya sus tablas, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? Les dan las coordenadas que van a lanzar y hacen sus cálculos que ya están tabulados y solamente corrigen el ángulo, ¿no? Y logran llegar al objetivo. No han estudiado física, esos señores, pero sí tienen las tablas, que un físico se los ha hecho, ¿no? Entonces, esa es nuestra situación. Y más de un problema de los ejercicios presenciales, porque esto es un poco largo. Sí he visto que les han dado condiciones iniciales, pero esta fórmula no tiene condiciones iniciales. Entonces hay que corregirla. Eso ya les estoy diciendo por anticipado, ¿no? Lo podemos hacer tal vez en alguna clase, ¿no? Adicional, darle unos toques a lo que estamos haciendo para que quede más claro todo. Otro detalle importante en el lanzamiento vertical es que yo voy a poder llegar a esta misma posición si lanzo con 15 grados o con 75, ¿sí? Es decir, que ángulos complementarios van a generar el mismo alcance, ¿no? Y el máximo alcance está obviamente con 45, ¿no? O sea, con eso llego a la mayor distancia. Es decir, si yo tengo que entro en guerra y tengo que hacer daño aquí al enemigo, y aquí hay una montaña, un edificio, y mi cañón no es de los mejores, entonces tengo que trabajar con 45 grados, sí o sí, ¿no? O sea, hacer tal vez correctivos, un poco más, un poco menos, ¿no? Pero no queda otra. Nuevamente este gráfico donde aquí vemos nuevamente que la velocidad es 0. Y aquí lo que hacemos es básicamente ya en el análisis el tema de la trayectoria, ¿no? Y como les digo, este señor está lanzando desde este punto, y este punto sí lo está tomando en cuenta acá. La piedra sale desde acá, bueno, en realidad no lo toma de nuevo en cuenta, creo, desde acá. Y lo que tengo que hacer ese ejercicio es bien bonito, ¿no? Y para ver el desplazamiento en un eje, pongo un reflector, entonces yo voy a ver la sombra, la proyección de esto, ¿no? Cómo está trabajando, entonces tengo que ir moviendo. O sea, no sé si lo logren hacer este ejercicio. Serían muy hábiles, pero pueden hacerlo en casa. O sea, y sería buena idea que lo hagan, ¿no? Es decir, uno de sus hermanos lanza y ustedes van siguiendo primero desde este lado y van viendo cómo proyecta la sombra en este eje y luego van viendo cómo proyecta la sombra en este otro eje, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos el movimiento. Bueno, nuevamente tenemos acá el set de 3 fórmulas con los que se puede sacar todos los ejercicios, ¿no? O sea, si saben las complementarias o de tiempo de vuelo, alcance máximo, altura máxima, una maravilla. ¿Por qué? Porque lo van a hacer más rápido. O sea, obviamente les conviene hacer más rápido para el examen, ¿no? Entonces, no las descarto ahora en el sistema virtual. En el sistema presencial sí las descarto totalmente, ¿no? Porque es mejor tener esas 3 fórmulas y con eso sacar todo. Y hay que tener que estar ahí acordándose de todas las fórmulas, ¿no? Básicamente, este principio de independencia de los movimientos no lo ha hecho Newton, no lo ha hecho Einstein, lo ha hecho Galileo, un super ídolo, super maestro, ¿no? O sea, porque él con menos recursos que todos los demás ha logrado ya manifestar este concepto de independencia de los movimientos, ¿no? En realidad es como si tendríamos 2 movimientos, un movimiento de caída libre o lanzamiento vertical en este eje y un movimiento con velocidad constante en este eje, ¿no? Entonces, cada movimiento actúa como si el otro no existiera, ¿sí? Y la sombra del eje, no le interesa la sombra del eje y a la inversa, ¿no? Y lo que hace, o sea, un poco lo que hace la mano derecha, la mano izquierda no lo sabe, etcétera, ¿no?
Y este concepto, si ustedes lo logran asimilar, están hechos directamente en el tema parabólico, ¿no? Bueno, si ya vamos, digamos, refinando el concepto, el tema es principio de superposición de movimientos, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Entonces, yo voy a tener, pero para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es, este es el vector y tengo que proyectar su componente en X, su componente en Y, algo que ya sabemos, ¿no? Que es simplemente cateto opuesto sobre hipotenusa, etcétera. De esa forma hago la composición de lo que hemos dicho al principio de las transparencias, ¿no? Y aquí tengo nuevamente la proyección de B sub 0 en Y, da B sub 0 en Y, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo la velocidad inicial, voy a sacar sus componentes y voy a estar en este tema, ¿no? Galileo también se da cuenta que la trayectoria en el tiro, bueno, se llama tiro oblicuo, lanzamiento parabólico, movimiento proyectil, es lo mismo, ¿no? Es una parábola, ¿sí? Si uno descompone el movimiento en dos frente negro, el movimiento en realidad es uno solo, la parábola del tiro oblicuo, ¿no? Entonces, sí o sí estamos en parábolas, pero sí tenemos que ver ahora el tema de ejemplos de independencia de movimientos, ¿no? En el caso de que el helicóptero no se mueva y deje caer algo, entonces tengo una velocidad inicial en Y igual a cero, ¿no? Solamente en ese caso. Y este es uno de los únicos casos de caída libre, en realidad, ¿no? Donde yo voy a tener esa opción de soltar y ahí sí ya no le voy a dar ningún tipo de velocidad. Pero ahora, supongamos que el helicóptero empieza a moverse a 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si deja caer el objeto? El objeto no va a caer en esta forma, sino va a caer haciendo un movimiento parabólico, ¿no? O sea, y eso es lo que les digo, tal vez ahí tenemos los males ejemplos de las películas Pearl Harbor, que ellos ven la mira y ven el objetivo como si estarían encima y lanzan las bombas, ¿no? Pero en realidad ellos tienen velocidad y tienen que, su sistema para poder dar en el blanco tiene que tomar en cuenta esa velocidad inicial para poder calcular bien, ¿no? Ahora dice, la cosa interesante también es que si el helicóptero tiene velocidad inicial, el paquete, la bomba, lo que lance va a tardar lo mismo que antes en tocar el suelo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Básicamente por la independencia de movimientos, ¿no? Es decir, es básicamente como una caída libre para ese eje. Entonces, eh, los dos llegan simultáneamente, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de una persona que salta de un salto del trampolín y uno que se deja caer del trampolín, ¿no? Esta situación. Yo agarro y me suelto. Obviamente que tiene que ser un trampolín de bastante altura, ¿no? Cosa que ya no he visto, creo. La Paz somos medio chacra, ¿no? No tenemos piscina, no tenemos trampolines. Tenemos que ir hasta Vizcachán o Elmira a buscar algo así, pero bueno, el tema es, esa es una bonita experiencia y yo les diría hagan, pero no tenemos acceso a piscinas por el tema de la cuarentena, ¿no? Tal vez ya más adelante se liberen las piscinas, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿se lanzan en el mismo tiempo y los dos tocan el agua al mismo tiempo? O sea, este experimento lo pueden hacer con un amigo, ¿no? Uno que viene corriendo y el momento que sale de la plataforma, él se lanza, ¿no? Solamente en caída libre. Y lo que pasa es que ambos caen simultáneamente, ¿no? Y otro ejemplo que se hace es este de acá. Una persona que lanza una bala y simultáneamente deja caer una moneda, ¿no? Eso recorre 1 kilómetro, pero llega en el mismo tiempo que lo que él está lanzando esto, ¿no? Entonces, los dos llegan al mismo tiempo. ¿Y por qué? Respuesta la tiene Galileo. Principio de independencia de movimientos, ¿no? O sea, si bien ese es un movimiento compuesto, como hemos visto, lo puedo analizar como si fuera solo una caída libre y es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, esto, si es que logran captar ese concepto, hay muchos ejercicios que trabajan con ese concepto, ¿no? O sea, de lanzamiento y lo que aplican es esto, independencia de los movimientos de Galileo, eso. Si logran captar, o sea, investiguen, ¿no? Ustedes tienen ahorita posibilidades de ver este tema en internet, entonces investiguen un poco.
Bueno, nuevamente, aquí el tema es, a partir de que empiezo a decir movimiento parabólico y tengo velocidad, tengo que trabajar con la velocidad inicial en Y, es velocidad, el módulo de la velocidad proporcional del ángulo, y el módulo, este otro es la velocidad en X, es la velocidad inicial por el coseno, ¿no? Y tenemos que esta proyección es la velocidad inicial sobre los ejes, ¿no? Es decir, esto tengo que, si me olvido de esto, yo les comento que yo en más de un ejercicio me he olvidado, ¿no? Me he olvidado y obviamente me ha reñido mi profesor. Entonces, no se olviden jamás, no se olviden jamás de esto, el movimiento parabólico, ¿no? O sea, tengo que tenerlo presente. Entonces, yo planteo las ecuaciones en el eje X. En el eje X es MRU, solamente tengo hasta velocidad, ¿no? Pero esta velocidad es esta, ¿sí? Y es constante, ¿no? Y en el eje Y tengo esta ecuación y esta velocidad es esta, ¿sí? Velocidad inicial, o sea, tengo que trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tengo que hacer. Esta ecuación la descarto, esta no me aporta nada, esta tampoco me aporta nada, entonces este conjunto de 6 ecuaciones se vuelve un conjunto de 3 ecuaciones. Y con esas ecuaciones se resuelve absolutamente todos los problemas de parabólica. Ahora, en mi jerga, en mi nomenclatura, este es el set de ecuaciones del movimiento parabólico. En X es esto, tomando en cuenta condiciones iniciales y el tiempo inicial. En Y es esto, tomando en cuenta esto. Lo que me falta acá es poner el B0X y el B0Y. Aquí debería poner que eso es B0Y es velocidad por el seno y Bx es velocidad inicial por el coseno. Pero por favor, eso ustedes hagan de cuenta o corríjanlo. Yo lo voy a corregir después de la clase para mandarles esto, ¿no? La transparencia y también las películas, ¿no? La película. Lo voy a partir en dos la película, ¿no? O sea, por eso los comento. Velocidad en Y es velocidad inicial en Y. Nuevamente esta velocidad en Y es velocidad por el seno del ángulo, ¿no? Más la gravedad. Y nuevamente aquí la gran observación que tengo es que yo voy un paso más, ¿no? Porque esto es, digamos, lo típico que trabajan todos, que la mayor parte de autores cuando hablan de ecuaciones horarias del movimiento parabólico o modelos de ecuaciones horarias del movimiento parabólico. Yo ya trabajo con menos y menos, o sea, porque trabajo siempre casi a ojo cerrado con el sistema o sea, salvo que sea una cosa muy especial, entonces recién hago un cambio del eje de referencias, ¿no? Ahora, si ustedes van a trabajar sin condiciones, o sea, este set de ecuaciones es muy criticado, ¿no? Por los estudiantes, profesores, uy, ¿qué es el T sub 0? Ya, no hay T sub 0, las dos partículas salen simultáneamente, perfecto. Entonces, chao T sub 0 y quedan estas ecuaciones, ¿no? Que son más cortas. No hay condiciones iniciales, salen todas estas X sub 0 y queda un modelo mucho más chiquito, ¿no? Y más manejable. O sea, pero eso, lo que yo les sugiero es tomen en cuenta siempre estas, ¿no? Hay diferencias de tiempo, tomen en cuenta el T sub 0. Hay condiciones iniciales, deberían haber siempre, ya les he dicho, no hay una partícula que lance proyectiles, siempre va a haber una persona, un cañón, que va a tener una X sub 0 y una Y sub 0, ¿no? O si no, se va a subir a un edificio, y desde ese edificio va a lanzar proyectiles, entonces tiene un Y sub 0, ¿no? Y obviamente el X sub 0 también hay que verlo. No se olviden de ese detalle, jamás. Bueno, aquí directamente, ¿cómo resolvemos los problemas? Hacemos un esquema nuevamente, ¿no? Siguiente paso, tomo un sistema de referencia. Aquí dice, lo pongo donde yo quiero, como más me guste. Sí, pueden poner como quieran, como decimos vulgarmente, donde les quede mejor. Luego hago un dibujo sobre esto y todo tengo que poner signos, ¿no? A las velocidades, a la gravedad, etcétera. Eso es súper, súper importante, ¿no? Ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, no sé, ¿estás Julio presente? Todavía no está Julio. Tengo todavía minutos, pero ya muy pocos. Sí, ingeniero, buen día. Ya estás, buen día. Ya. Dame 5 minutitos más, por favor. O estás ya con toda la artillería lista. Ya voy a acabar. No se preocupe, Inge, siga nomás. Ya. Bueno.
Nuevamente, traer recordar que tengo que trabajar con estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones horarias y no olvidarme jamás que las velocidades tengo que reemplazarlas, ¿no? Algunos al resolver los ejercicios ya hacen el reemplazo, o sea, no me gusta a mí trabajar de esa manera. O sea, ya has dicho, reemplazos intermedios generan errores. Yo prefiero trabajar con toda la estructura y al final hacer eso, ¿no? Luego corregir estas ecuaciones con el tema de los signos, las velocidades. Si estoy haciendo un lanzamiento vertical, velocidad positiva. Si estoy lanzando caída libre, velocidad negativa. Ahora, la gravedad negativa, ¿no? Siempre negativa en el eje que trabajo, tomando en cuenta el cero en la superficie terrestre, ¿no? Luego reemplazo los datos y despejo, y estas ecuaciones pueden resolver cualquier problema. Nuevamente les digo, ¿no? Solamente 3 ecuaciones para resolver cualquier problema de lanzamiento vertical. Eso garantizado, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo rápido. Un tipo que viene con moto a 90 kilómetros por hora, 25 metros, sube una rampa inclinada a 30 grados. Y supone que la rampa es muy corta. Esta suposición es nada que ver, ¿no? Porque esta rampa tiene altura, etcétera, etcétera. O sea, para eso son las condiciones iniciales, pero en este texto que nos estamos apoyando no trabajan condiciones iniciales, o no. Ya, inicialmente vamos a hacer lo que uno de los compañeros ha dicho, ¿no? Que el señor ha venido más abajo y la rampa hemos cavado y la rampa esta arista está acá, en el 0, 0. Digamos que es así, no nos hagamos problema. ¿A qué altura máxima llega? ¿Cuánto tiempo está en el aire? ¿Y a qué distancia de la rampa cae, no? Esas son las tres incógnitas que tenemos que resolver. Entonces, elijo un sistema de referencias, nuevamente es el 0, 0. El problema me ha dicho que no tome en cuenta la rampa porque es cortísima. Está bien, no la voy a tomar en cuenta, ¿no? Luego digo, tengo la velocidad, me da 90 kilómetros por hora o algo así, y eso es 25 metros sobre segundo, ¿no? Esta velocidad, digamos, lo primero que hacen muchos autores es hacen esta operación, velocidad por el coseno del ángulo, 25 por coseno 30, 21.75. Y esa es la velocidad que ya voy a trabajar en vez de poner todo esto. O sea, algunos trabajan de esa manera. No tengo tampoco ningún reparo en eso, ¿no? Yo les he dicho, no me gusta hacer eso, pero entre gustos no hay, por gusto y colores. Y hacen lo mismo para el tema del BCRDI. Entonces, armo, ¿no? Mi ecuación, o sea, aquí estoy tomando en cuenta los valores con el coseno, ¿sí? En este caso, en X directamente sería 21.65, que es la velocidad en X, por el tiempo. Y esa velocidad en X es constante. Estas dos ecuaciones no me sirven para nada, ¿sí? Pero en algunos casos es bueno ponerlas, ¿sí? En Y tengo, igual, aquí no estoy tomando condiciones iniciales, o sea, la rampa podría ser de 2 metros. Si estoy haciendo si hemos visto en la película, al inicio de la clase, está saltando desde varios colectivos, etcétera, pero tiene una super rampa, ¿no? Y no poner eso es error, ¿no? Aquí no nos hacemos problema inicialmente, y la verdad que la mayor parte de ejercicios toman esto, 0, ¿no? No hay Y sub 0, ¿sí? A mí me parece pésimo, pero allá ustedes si quieren seguir esa ruta también. Bueno, ahora, en Y tengo 12.5. ¿De dónde sale esto? Esta es la velocidad que hemos calculado acá. Así que inmediatamente hemos calculado aquí la velocidad en Y. Es la velocidad de 25 metros por seno de 30, la mitad, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? 12.5. Y tengo la aceleración, la velocidad final es menos 9.8. Y aquí tengo directamente que la aceleración de la gravedad en Y es menos 9.8. Esta ecuación no me sirve, ¿no? Entonces, de las 6 ecuaciones que siempre se tienen que analizar, me quedo con 3. En pocas palabras, si estoy apurado, sería un examen a distancia virtual, entonces ya directamente trabajo con estas 3 ecuaciones, ¿no? X, Y y esta, ¿no? X, la posición en X, en Y, la velocidad final en X, la velocidad en X es constante, no necesito ponerla. Entonces, hallar la altura máxima, ¿no? ¿Qué voy a hacer para hallar la altura máxima? Es un momento en que ya deja de subir la moto, ¿no? O sea, y su velocidad en Y es 0. Entonces, eso reemplazo ¿en qué ecuación? En ecuación donde tengo esa velocidad, ¿sí?
¿Qué voy a ganar? Voy a poner 0 acá y voy a calcular el tiempo, ¿no? Entonces voy a calcular el tiempo de vuelo medios o el tiempo de subida, que hemos estado hablando de ese concepto. Entonces procedo a hacer eso. Digo que esa velocidad en este punto es 0. Y tengo la velocidad inicial, que es la velocidad, el módulo de la velocidad por el seno del ángulo 30, 12.5, menos 9.8, esta aceleración de la gravedad por tiempo, ¿no? Entonces, despejo, paso al otro lado, el 12.5, calculo el tiempo, 12.5 entre 9.8 y saco el tiempo, no es el tiempo máximo, aquí hay un error, es el tiempo de vuelo medios, ¿no? Porque estoy hasta acá, el tiempo máximo es el tiempo de vuelo medios, el tiempo que tarda la moto en llegar a la altura máxima, ¿no? Entonces, ese es básicamente, ¿no? Entonces ya tengo este tiempo y con eso es una gran cosa. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a hallar la altura máxima, ¿no? Porque cuando esté pisando la altura máxima, voy a trabajar eso. Entonces, procedo a hacer eso. Voy a calcular el siguiente. Bueno, a ver, ¿cuánto hemos calculado? Ha tardado 1.275 segundos, ¿no? Para lograr llegar a eso. Ahora, ¿qué me piden después? Me piden... cuánto tiempo está en el aire. Esa es la pregunta 2, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en el aire? Entonces, yo me estaba confundiendo. Fácil, ¿no? Porque si tengo el tiempo, ya les he dicho, tiempo medios. Hasta aquí esto es simétrico. Entonces, el tiempo de vuelo total, es el tiempo que está la moto en el aire, es 2 veces este tiempo, ¿no? El tiempo de vuelo medios. Entonces, multiplico esto por 2 y ya tengo el resultado, ¿sí? Eso es 2.55 segundos, el tiempo total que la moto está en el aire, hasta que llega al punto de altura máxima y luego, ¿no? Y esto lo podemos comprobar, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo último que hacemos? Calcular a qué distancia de la rampa cae el tipo con la moto, ¿no? Entonces, aquí directamente nos están pidiendo X, el desplazamiento de X, es básicamente trabajar el tiempo de vuelo total por la velocidad, ¿no? Y esto sería el tiempo de vuelo, perdón, el alcance máximo que se tiene en movimiento. Sería básicamente, volvemos a ver la ecuación, trabajar con esta ecuación, SMRU, y aquí reemplazar el tiempo. Con eso estoy trabajando y sacando la tercera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el desplazamiento, a qué distancia cae la moto? Es directamente la velocidad. Sabíamos que el módulo es 25 por el coseno 30, es esto, ¿no? Y nuevamente por el tiempo de vuelo total, 2.55, eso me da 55.2 metros, la distancia